Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el domingo 32 del tiempo ordinario, domingo 10 de noviembre. Tenemos en la primera parte quizá una de las situaciones más complicadas para Monseñor Romero respecto a su predicación. Hay que pensar que Monseñor Romero tiene un auditorio muy interesante que es el pueblo salvadoreño. Físicamente, el auditorio es el que acude a la misa. Pero ayer decíamos que había tardado 1:45 la homilía. Solo la homilía más los otros momentos de la misa. Es bastante tiempo. Ahí hay un público. A través de la radio hay otro público. La prensa es otro público. Y hoy nos vamos a dar cuenta de las consecuencias de hablar, las consecuencias de decir algo en esa homilía. Comienza el diario hablando de la situación particular de algunos sacerdotes. Monseñor tiene un equipo, tiene un senado, tiene cancilleres, tiene una estructura que le orienta, que le ayuda, y analizan la situación particular de todos los sacerdotes, lo manejan en secreto. Eso no se publica, eso se habla ahí, en el recinto donde se reúnen. No había espionajes como hay ahora, cámaras, micrófonos. Monseñor no tiene esa experiencia. Ha escogido a sus senadores, a su senado presbiteral, a sus cancilleres, los ha escogido y sabe que no lo van a traicionar, y así fue. Después analizan la necesidad de construir el arzobispado y la casa del arzobispo. Ayer que estaba yo preparando este material, como algunos obispos, todavía hoy, algunos obispos se jactan de su casa y le llaman palacio. Sí, usted escucha esa palabra, palacio arzobispal. Es que el palacio del arzobispo. ¿Está bien? Si es palacio, entonces ustedes son príncipes, ustedes son reyes, son presidentes. Pero el obispo es un pastor. Pero bueno, Monseñor, ahí hay opiniones y dice, donde se iba a hacer el arzobispado, que se hagan las bodegas de Cáritas. Solo ese es un cambio drástico. Preferible una bodega ahí y la casa del arzobispado en el San José de la Montaña, ahí en una esquinita. Esa visión es más que importante. Veamos ahora, esto lo voy a ahondar un poco más, porque llega el padre Estrada y el padre Ellacuría, el rector de la UCA, y le llegan a decir, Monseñor, su homilía de ayer ha causado revuelo. Dice, me vinieron a buscarme para comunicarme que la homilía del domingo recién pasado, o sea, ayer, ha causado revuelo en Roma. Esto es complicado. Ese público es otro, que no es tan público. Y que el padre general de los jesuitas, el padre Arrupe, amigo de Monseñor, se lo dijo al provincial. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, como Compañía de Jesús, estamos procurando que nuestro provincial, el padre Jerez,
vaya a Roma y explique que lo que usted dijo es real. El padre Jerez, porque esto ha llegado a la Secretaría de Estado, que fue lo que dijo Monseñor el día de ayer. Es que leyó la carta que le mandó al presidente Jimmy Carter, donde le pedía que no envíe ayuda militar a El Salvador, porque esta ayuda militar se iba a transformar en más muerte para los salvadoreños. ¿Qué obispo tiene esa capacidad? ¿Y qué es lo que pretendía? Y voy a hablar, pretendía, y sucedió, pretendía la Junta Revolucionaria de Gobierno con la democracia cristiana dentro. Dicen que había que acabar con todo lo que huele a comunismo. Hay que matar al comunista y a la familia del comunista. ¿Se imagina usted? Esto es lo que pretendían, esto es lo que pretendieron y esto es lo que en muchos lugares utilizaron, lo realizaron. Esta guerra quiere acabar no solo con los hombres directamente responsables, sino con toda su familia. Y el papá Monseñor, como decimos en la canción, así se llama, Canción de un Niño, pero la gente cuando escuchó Papá Monseñor le puso de nombre Papá Monseñor y así la piden ahora. El papá obispo, el papá Monseñor, le dolía en su pecho que alguien pensara de esa manera. Hay que matar al comunista, al que sospecho que es comunista, y matar a toda su familia. ¡Qué desgracia de cerebro! Por eso Monseñor tenía que alzar su voz, porque Monseñor es un profeta y tenía que hablar en nombre de todos y de todas en este queridísimo país. Oigamos a Monseñor. Lunes 18 de febrero de 1980. En la reunión que acostumbramos ya en la primera hora de trabajo, analizamos algunos puntos al respecto de sacerdotes y de sus puestos en parroquias, y concluimos que era un estudio que había que llevar más a fondo, de acuerdo con el Senado Presbiteral y con la Comisión de Pastoral. Pero como se trata de asunto bastante secreto, se escogerá uno o dos elementos de cada uno de estos sectores para estudiar a conciencia la situación de nuestro clero, a fin de colocarlo en el lugar más apropiado a las cualidades de cada uno. Después tuvimos reunión con el Senado Presbiteral, muy interesante por tratarse asuntos de actualidad como son las ocupaciones de los templos y el problema de la violencia en el país. Acerca de la toma de los templos se discutió bastante sobre la conveniencia de un documento acerca de lo que la Iglesia piensa y a fin de que todos pensemos igual, pero se creyó más oportuno una acción directa con los que causan las ocupaciones, y así se encargó a aquellos sacerdotes que tienen más contacto con las organizaciones para que procuraran que la dirigencia de dichas agrupaciones se entendiera en diálogo conmigo, a fin de platicar la manera de que estas ocupaciones no se realicen más, o en caso de extrema necesidad, se haga siempre de acuerdo con el responsable de los templos. Por la tarde, otra reunión muy importante en el Centro Universitario Católico con la Comisión de Administración
y con los vicarios generales y con el administrador de la curia, ingeniero Galván, y el encargado del centro, padre Ramón Vega, a fin de estudiar en aquel mismo lugar donde Monseñor Chávez planeaba la construcción del arzobispado y de la residencia del arzobispo, si se continuará ese trabajo o se preferirá, como últimamente se ha venido pensando, hacerlo junto al Seminario San José de la Montaña. Prevaleció esta opinión después de razonarlo ampliamente, y acerca del local que antiguamente se había destinado para esto, se acordó hacer allí la bodega de Cáritas y también la construcción de la iglesia, que es condición para este donativo. El padre Ramón Vega se encargará de pedir un subsidio al organismo correspondiente para que nos ayude a ambas construcciones. Y acerca de la construcción del arzobispado en el terreno del seminario, se redujo bastante a una construcción más sencilla y se tiene esperanza de tener subsidios de instituciones extranjeras, uniendo el dinero que ya se tenía como producto de la venta de un terreno del seminario en tiempo de Monseñor Chávez y que fue destinado para esta obra de la residencia del arzobispo y del arzobispado. Por la noche, el padre Estrada y el padre Ellacuría vinieron a buscarme para comunicarme que la homilía del domingo recién pasado ha causado revuelo en Roma y que el padre general de los jesuitas les comunicó al provincial de Centroamérica el comentario que se hace en la misma Secretaría de Estado. Esta misma noche hablarán con el padre Jerez, que está en Panamá, para que si es necesario vaya a Roma a explicar la situación y ver que las palabras de la homilía corresponden a las situaciones tan difíciles de El Salvador. En concreto, la carta que se anuncia para el presidente de Estados Unidos y que fue leída en la homilía y que parece la causa principal de este comentario, se inspira en el peligro próximo que supone la ayuda militar a El Salvador y sobre todo el nuevo concepto de guerra particular que consiste en eliminar de manera homicida todos los esfuerzos de las organizaciones populares bajo pretexto de comunismo o terrorismo. Esta guerra quiere acabar no solo con los hombres directamente responsables, sino con toda su familia, que según ese concepto se encuentra toda envenenada de estos conceptos terroristas y que hay que eliminarla. El peligro pues es grave y la carta se orienta a pedir al presidente de Estados Unidos que no facilite un subsidio de carácter militar que vendría a suponer mucho daño en nuestro pueblo, porque trataría de eliminar y de matar muchas vidas. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, domingo 32 del tiempo ordinario. Es una lectura que tristemente se puede prestar a manipulaciones. Yo voy a tratar que las tres lecturas, primera lectura, segunda lectura y el Evangelio, nos ayuden a entender mejor, ojalá Dios quiera, el contexto de estos textos, porque si no, entonces nos quedamos como en elementos románticos, y el Evangelio no es romántico, la carta a los hebreos no es romántica, ni la lectura del profeta Elías en el libro de los Reyes no es romántico.
Primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. Dice lo siguiente: En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: no temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un pedacito y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto no es romántico. Esto es cruda realidad. Estamos hablando de Sarepta, de una región fuera de la tierra de Israel, pero por culpa de los gobernantes, por culpa de las autoridades de la época, Dios había decidido castigar, esta es una expresión del profeta Elías, castigar a todo el pueblo. 3 años y 6 meses no llovió, porque los sacerdotes y el rey de Israel decidieron darle culto a los Baales. Recuerda, hemos estudiado esto, que el rey, siendo judío, se casa con una fenicia, y la fenicia trae su dios, el dios Baal. Por hacerle caso al dios Baal, a los dioses Baales, Dios toma esta actitud. Y ahora Dios toma la decisión de retirar ese castigo. Va a empezar a llover y habrá otra vez cosecha. Esto no es romanticismo, esto es cruda realidad. La culpa de las autoridades recae en el pueblo. Mire lo que estamos estudiando de Monseñor Romero. La Junta Revolucionaria de Gobierno, la que llegó para solventar el problema de violencia, represión contra el pueblo, está pidiendo armas a los Estados Unidos. Y Monseñor manda la carta a Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, que no mande armas, que no le dé ayuda militar al ejército del Salvador. Porque eso significa daño para el pueblo, la muerte de muchas personas. Eso no es romanticismo, eso es realidad. Y Dios en un determinado momento decide quitar el castigo. Esto es lo que dice el profeta Elías.
Ya es lo último que le quedaba a esta mujer viuda con su niño. Un poquito de harina, un poquito de aceite, unos cuantos leños. Van a hacer un pan, se lo van a comer y van a morir. Ya no hay más comida. Algunos sostienen que Dios aprieta pero no ahorca. No, Dios no aprieta ni ahorca. Así lo entendían en el Antiguo Testamento. Así lo vivió Elías. Elías intercedió para que no lloviera, para castigar al pueblo y lo castigaron. Después Elías intercede para que llueva y llueve. Así es el profeta. Hoy nuestro Dios, el Dios del Nuevo Testamento, no tiene que ver absolutamente nada con esas figuras de castigo. Vamos a la segunda lectura, Hebreos 9, 24 al 28. Dice lo siguiente: Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiera sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que lo esperan para salvarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Carta a los Hebreos. Podemos decir a los judíos que ya se hicieron cristianos. Hay otros hebreos que siguieron con su religión, siguieron con su grupo Sanedrín, judíos. Pero los que se han hecho cristianos necesitan que alguien les justifique por qué. ¿Por qué decimos que Jesús es el sumo y eterno sacerdote? ¿En qué templo entró Jesús? ¿En un templo hecho de manos humanas? No. Entró en el mismo cielo. El cielo es el nuevo templo. Esta figura del cielo como nuevo templo, cuando usted pueda, vaya a leer Génesis capítulo 1. El pueblo escribe este trozo de Génesis capítulo 1 cuando están en el exilio en Babilonia. Babilonia tiene su propio templo, su propio culto, sus propios dioses, Marduk, etc. Y los israelitas, los judíos llevados desde Jerusalén como esclavos, esclavizados allá en Babilonia, no tienen ni templo ni sacerdotes. Y la astucia literaria, la astucia sagrada, no sé si cabe esa palabra, astucia sagrada, hizo que ellos escribieran: nuestro templo es el cielo. Hay una gran candela en el día y una candela mediana en la noche y un montón de candelitas, todas las estrellas. Este es el templo cuando el pueblo está en el exilio. Nuestro templo es el cielo. Y la carta a los Hebreos dice: el sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote Jesucristo, no entró a un templo
hecho por manos humanas, como hacen los sumos sacerdotes, que una vez al año entran a ofrecer un sacrificio, sangre ajena, sangre de animal. No, nuestro sumo y eterno sacerdote Jesucristo entró una sola vez y entró en el templo del cielo. Esta presentación que hace el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, es genial, es ilustrativa. Ahora Él, estando en el cielo, intercede por todos y por todas, que era el trabajo del sumo sacerdote. Pero Él intercede por aquellos que lo esperan. El que no lo espera no necesita la intercesión. Pero ahí está, en ese gran templo que se llama el cielo, donde está el gran candelabro, el sol, y el candelabro mediano, la luna, y un montón de candelitas, las estrellas. Azulito, precioso, nuestro templo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. Quiero contarles que ayer me tocó hacer un viaje. A mí me dijeron, ve, hay que ir a recoger una gente allá, etc. Y resulta que eran unos hermanos de la iglesia Apóstoles y Profetas. En el microbús surgió una plática y los hermanos se dieron cuenta que yo sabía de Biblia. Y cuando llegamos era un culto y me dijeron, pase adelante, hermano. Y me dieron una silla. Estuve en el culto con ellos. Había 3 predicaciones y hablaron de la conversión de Pablo. Y me presentaron, el hombre que está aquí, el varón que está aquí, Dios haga el milagro de que por oír la palabra va a llegar la fe, etcétera. Que estaban deseando que yo me convierta a la iglesia Apóstoles y Profetas. Lo dijeron permanentemente. Cuando me invitaron a almorzar, almorzamos. Entonces, con lo que estábamos en la mesa, solo hombres en la mesa, mujeres comieron en sus sillas, salió el tema, ¿y cómo sabe usted de Biblia? Y les conté, soy sacerdote. ¡Ay, pues Dios va a hacer el milagro que usted un día, hermano, si usted ya está preparado y va a llegar directamente a pastorear, etcétera. Esa es la idea. Pero durante ellos estaban predicando, yo les escuchaba con atención. Y cuando decían amén, hay que decir amén. Pero surgió, porque ellos estaban hablando precisamente de esto, ¿cómo es que Pedro, predicaron de esto, Pedro está en la cárcel, tiene 16 soldados amarrados a él cuidándolo? Y Pedro sabe que el día de mañana, pasaba esa noche y mañana lo iban a matar. Y Pedro estaba dormido. Decían, se extrañaba, ¿cómo es que alguien va a dormir si mañana lo van a matar? Y precisamente pensaba en esta carta a los Hebreos. Los hombres solo morimos una vez. No hay que estar muriendo varias veces. No. Entonces yo llegué a pensar, Pedro estaba confiado, por eso dormía tan rico, confiado en que le tocaba su turno de morir, pero estaba listo para el juicio. Pensaba en esta carta a los Hebreos. Hay personas que están temerosas de la muerte porque no están listos para el juicio. No estamos listos para el juicio. Por eso nos da miedo morir. La carta a los Hebreos anima que un día vamos a morir, pero hay que estar listos para este juicio. Me gusta la figura de los Hebreos, porque la segunda vez que venga solo va a ser para el juicio. Bueno, el evangelio de hoy, Marcos 12, muy rico por supuesto. Vamos a dejar algunos puntos planteados, no va a dar el tiempo para desarrollarlos todos. Leemos Marcos 12, 38 al 42. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras,
ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay 2 partes en esta lectura. Una, el llamado a la multitud. Cuídense de los escribas. Les gusta ocupar los primeros puestos, les gusta, etcétera, todo lo que ya conocemos, que Jesús odiaba, no le gustaba eso. La apariencia, el fingimiento, eso a Jesús no le gusta la sinceridad. Estos devoran los bienes de las viudas y después fingen grandes rezos, grandes oraciones, pero se comen los bienes de las viudas. La segunda parte es completamente más delicada. El templo tenía algo que se llama cepillo. Es una especie de campana. Y la gracia de la campana, como es de bronce, es que usted tiene una moneda y hace un ruido, porque es como un caracol. Pega arriba, va bajando, una gran bulla. Los ricos llegaban y tiraban una moneda, otra y otra, para manera que se mantuviera el gran ruido en ese cepillo. Y la moneda va circulando hasta que cae. La viuda echó 2 moneditas de cobre. 2. Podemos decir el equivalente a 2 centavitos. 2. Plin, plin. No hizo ruido. Y Jesús está enfrente y dice perfectamente: ella dio más que los otros. Los otros dieron de lo que les sobraba. Ella dio lo que tenía para vivir. 2 moneditas. Es imposible que yo no pueda, sin hacer proselitismo, basado en este texto de Marcos, que no es el único que lo tiene, pero basado en el texto de Marcos, creer en el Dios de los pobres, no creer en el Dios de los que les sobra. Esto es suficiente para lo que se llama una apología, para una defensa. ¿Por qué decimos que Dios es el Dios de los pobres? Jesús alabó a la viuda pobre. De su indigencia dio lo que tenía para vivir. De su indigencia, de su pobreza, de su miseria, todavía dio. Este es el Dios de los pobres, no el Dios de los que les sobra. Por eso Carlos Mejía Godoy compuso ese hermoso canto de entrada. Decía: vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Este es el Dios de los pobres, el Dios de la viuda de Sarepta, el Dios de los que esperan la resurrección de Cristo, como dice la carta a los Hebreos, el Dios de la viuda que llegó a dar 2 moneditas en el templo, el Dios de los pobres, el Dios de los Anahuim, el Dios de los que tenemos el templo llamado cielo, el Dios
que no necesita catedrales, ni santuarios, ni sinagogas. Ese Dios de los pobres es el Dios de Jesús. Estaba bien ubicado. Antes que yo entrara al seminario, yo les he contado que participé de un curso bíblico y aparte tenía otro estudio particular. Y este licenciado que nos daba clases decía, para saber hablar hay que estar bien ubicado. Y puso de ejemplo a Jesús. Jesús podía hablar porque estaba bien ubicado. Jesús se puso frente al cepillo, donde los ricos echaban lo que les sobraba y donde la viuda echó lo que tenía para vivir. Para hablar hay que estar bien ubicados. Antes de terminar, quiero invitarles para que el próximo domingo nos acompañen en el Hogar San Pedro Claver, ahí en Armenia, en el asilo. Tenemos la segunda actividad del año para recaudar fondos. Tenemos listas, porque hay bastantes productos que rifar, no menos de 20 artículos, hasta una cocina, una refrigeradora. Bueno, hay varias cosas. Si pueden, vamos a tener sopa de gallina india, tenemos tilapias que se cultivan ahí, vamos a tener yuca frita, yuca salcochada. Todo lo que ingresa es para atender a los más de 30 ancianos que tenemos ahora. Están invitadas. Yo no voy a poder estar el domingo, les digo, porque tenemos esta salida a Guatemala. Me voy el sábado y regresamos el domingo, pero si pueden hacerse presentes, ayudarnos con su colaboración, a tomar la sopa ahí, a compartir, también conocer. Los que no conocen, vayan y conozcamos el asilo de ancianos, que le llamamos San Pedro Claver. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.